Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están presentes, los estudiantes de Ingeniería Industrial, Marcos Beliera y Juan Manuel Undargarín, van a hacer la defensa de su trabajo final. Se denomina Plan de Negocios para la creación de una empresa y la comercialización de dispositivos de monitoreo sobre parámetros cardiovasculares en la ciudad de Mar del Plata. El director de este trabajo final es el licenciado Mauricio Mackenzie, y el codirector, el ingeniero Federico Camino, y los evaluadores somos el ingeniero López y quien les habla, que soy la ingeniera Donoff. Así que si no tenemos ninguna otra aclaración que hacer, podemos empezar con la defensa del trabajo final. Les pedimos que los que estén en línea, por favor, se silencien. Y igual Antonio los va a ir silenciando en la medida que ingresen. Y bueno, los chicos van a exponer su trabajo final, van a compartir pantalla, y después de la exposición va a haber un momento para preguntas, y posteriormente se calificará, se dará la nota definitiva del trabajo final. Así que, bueno, gracias y comenzamos. Bueno, buenísimo, Victoria. La verdad que me ahorraste toda la presentación diciendo el título, así que genial. Pero es uno que se está viendo otra pantalla compartida, ¿no? ¿Se ve otra? Perdón, ¿eh? No, me parece... Sí. Vos fíjate que estás compartiendo la pantalla, no sé qué habrá apretado. Hay un lugar ahí que dice dejar de compartir, apretá ahí. Todo un lío. Antonio, ¿vos podrás? No, quizás tengas minimizada la presentación. Hasta que no la maximizás no se ve. No, porque está compartiendo Julia. Está compartiendo Julia Movchovic. Y tiene que dejar de compartir ella. Exactamente. Yo puedo, pero es virulento porque la quito directamente de la reunión. Ahora tiene que volver a entrar. Ahí está. Ahora sí, claro. Bueno, no pasa nada. Ahora vuelve a entrar. No pasa nada. ¿Ahora sí? ¿Se ve bien? Ahora sí, ahí está. Bueno, buenísimo. En principio queríamos agradecer a todos los amigos y familiares que están ahí del otro lado en este día tan especial para nosotros. Ellos nos acompañaron a lo largo de toda esta carrera, con lo cual estamos muy agradecidos. También agradecer a nuestro director y codirector Mauricio Mackenzie y Federico Camino. La verdad que se portaron excelentes con nosotros, nos contestaron todas las dudas que tuvimos y la verdad que nos sirvieron de una gran guía para poder desarrollar este proyecto. Por último, agradecer también a nuestros evaluadores que están hoy presentes, Victoria Dinofrio y Alberto López. Y Antonio Morcela, que es el jefe del Departamento de Ingeniería Industrial. Bueno, como mencionó Victoria, este proyecto final se denomina como Plan de Negocios para la creación de una empresa y la comercialización de dispositivos de monitoreo sobre parámetros cardiovasculares en la ciudad de Mar del Plata. Antes de comenzar con la información más bien técnica o propia del proyecto, me gustaría mencionar algunos antecedentes históricos en lo que respecta al área de salud cardiovascular, para mostrarles algunos datos significantes que a nosotros nos impactaron y digamos que nos motivaron a la realización de este proyecto. Se podría decir que las enfermedades cardiovasculares, hablando principalmente del infarto agudo del miocardio, y el accidente cerebrovascular, son la primera causa de muerte en el mundo, más que el cáncer, más que los accidentes de tránsito. Causan aproximadamente 17.5 millones de muertes al año, lo que representa 1/3 de las defunciones mundiales. Y para el año 2030 se espera que estas cifras aumenten a 23 millones de muertes anuales. Según datos de la Secretaría de Salud de la Nación, se puede mencionar que 1 de cada 5 personas fallece debido a estas enfermedades cardíacas. Y entre los agentes que atentan contra el corazón o desencadenan este tipo de enfermedades, se puede mencionar la desatención en lo que son los factores de riesgo, como colesterol elevado, consumo de tabaco, presión alta, el sobrepeso, entre otros. Y también la inacción frente a los primeros síntomas del infarto agudo del miocardio. Esto lo que hace es básicamente aumentar el tiempo de reperfusión.
Este es un término muy utilizado en el ámbito médico, en el cual define el tiempo en el cual una persona o un paciente sufre un síntoma característico de infarto, como lo es opresión en el pecho, dolor abdominal, náuseas, entre otros, hasta que esa persona es intervenida en el hospital. Especialistas en el área dicen que minimizar este tiempo de reperfusión garantiza una menor mortalidad en la vida del paciente. Realizamos una gráfica en la cual se ve a continuación, donde representan las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, las cuales se pueden visualizar en el extremo derecho, que incluyen enfermedades hipertensivas, isquémicas del corazón, insuficiencia cardíaca y todas las demás enfermedades que atentan contra el corazón, respecto al total de muertes en el municipio General Porredón. Se puede visualizar entre los años 2011 y 2013 que este porcentaje de muertes se mantuvo relativamente constante, entre un 11 y un 12%, pero a partir de 2014 esta tendencia empezó a mostrarse de una manera más alcista. Esto implica un aliento, digamos, positivo a la realización de un proyecto en Mar del Plata, el cual busque disminuir o reducir estas muertes por estas enfermedades circulatorias. Otro dato que analizamos fue conocer aquella población de mayor riesgo en la cual estas enfermedades, digamos, impactan más según el rango de edad de las personas. Como se puede visualizar en la gráfica, a partir de los 45 años de edad, el riesgo de padecer estas enfermedades aumenta notoriamente, con lo cual este rango de edad sería el que estaría orientado este proyecto. En definitiva, la oportunidad que detectamos para la realización de este proyecto es que en Argentina existen sistemas que no son eficientes en lo que es el seguimiento cardiovascular fuera de los centros de salud. Me refiero fuera porque dentro de ellos, digamos que las instituciones, tanto hospitales, clínicas, centros cardiológicos y demás, tienen todas las tecnologías necesarias para poder hacer un diagnóstico completo del paciente. El problema está cuando el paciente abandona la institución de salud, con lo cual se pierde mucha información significante de los parámetros cardiovasculares. Otro punto importante es que no existen actualmente entidades de monitoreo, ya sean empresas, organizaciones y demás, que realicen, digamos, el monitoreo cardiovascular en pacientes a nivel nacional. Con lo cual la idea de este proyecto es instalar una empresa en Mar del Plata que brinde un monitoreo cardiovascular en pacientes cardíacos de centros de salud. Además, se espera que este servicio sirva como una herramienta a los médicos para que puedan hacer un seguimiento constante las 24 horas del día, los 7 días a la semana en sus pacientes cardíacos. Podemos distinguir tres partes o tres entidades en este servicio. En principio es la empresa de monitoreo la que se desea instalar, los pacientes cardíacos y los centros de salud. Cabe destacar que los centros de salud serían los que derivarían los pacientes o subpacientes cardíacos a la empresa de monitoreo, con lo cual no existiría ningún otro tipo de intermediario en el servicio. Para la medición de estos parámetros cardiovasculares que estoy mencionando, se utilizarán dos dispositivos. Uno de ellos será un electrocardiógrafo portátil que se puede ver a la derecha, en la imagen de la derecha arriba. Y el segundo dispositivo será un smartwatch de uso convencional que todos conocemos, en el cual medirá otro tipo de parámetros. Dentro de los objetivos del proyecto en sí, los dividimos en dos con distinto nivel de importancia. El más importante sería disminuir la tasa de mortalidad por estas patologías mediante la detección temprana de irregularidades cardíacas. Y obviamente reducir el denominado tiempo de reperfusión que mencioné hace un rato, cuando ocurre, digamos, algún infarto agudo del miocardio en el paciente. En segundo lugar, y con menor nivel de importancia, pero no lo podemos dejar de lado, es generar mayores puestos de trabajo con la creación y el montaje de una empresa, y obviamente generar una rentabilidad que sea aceptable para la organización. Bueno, ahora voy a pensar a explicar brevemente el contenido que vamos a ver durante esta presentación. En primer lugar, se buscará describir el servicio, explicando los dispositivos que se van a ofrecer, y mediante un diagrama de flujo se va a explicar cómo se va a hacer el sistema de monitoreo. Luego, a través de un plan de marketing, vamos a aplicar el segmento al que apuntamos, los objetivos que prevemos cumplir y cómo vamos a hacer para cumplir con ellos. Por otro lado, tanto el smartwatch como el iCardio
provienen del exterior, por lo cual va a ser necesario realizar un análisis de importaciones. En cuanto a lo que es el análisis económico y financiero, se previó los costos y inversión que se requieren para realizar el mismo y luego se realizó un análisis de rentabilidad, sensibilidad y riesgo del proyecto. Por otro lado, se realizó un análisis del modelo de la gestión de la innovación tecnológica, que a partir de ahora lo vamos a llamar MOFIT para más facilidad en la explicación. Vamos a hablar a través de este modelo cuáles fueron los resultados que arrojó. Y por último vamos a dar unas conclusiones con las ideas principales que nos gustaría que se queden de este proyecto. Antes de comenzar a hablar de los dispositivos, me gustaría explicarles brevemente cuáles son las enfermedades que nosotros apuntamos a trabajar. Actualmente existe una gran variedad de enfermedades cardíacas, pero nosotros vamos a apuntar a 3 que son se encuentran dentro de las actividades de las enfermedades más significativas y que a su vez vamos a poder medir mediante nuestros dispositivos. En primer lugar se encuentra el infarto de miocardio, que todos conocemos su importancia. En segundo lugar está la insuficiencia cardíaca, que bueno, en estos días ha sido muy mencionada por todo el tema del caso de Maradona. Y por último se encuentra la fibrilación auricular, que es sumamente importante debido a su relación con el accidente cerebrovascular. Ahora sí, empezando a hablar un poquito sobre los dispositivos, el primero que vamos a hablar es del electrocardiógrafo portátil conocido como iCardio. Este fue desarrollado en el año 2017 por una empresa española llamada Telehealth. Se encuentra actualmente como el electrocardiógrafo inalámbrico digital más pequeño del mundo y permite realizar un electrocardiograma en menos de 2 minutos sin necesidad de acudir a un centro sanitario. Para entender qué es lo que hablamos cuando decimos un electrocardiógrafo, bueno, acá se puede ver un registro de un electrocardiograma convencional con sus diferentes ondas. En lo que es la onda P, que es la onda que se encuentra a la izquierda, esta representa la contracción auricular. En este caso, si esta onda se encontrara aplanada, como marca ahora la línea roja, se podría estar diagnosticando que el paciente probablemente esté sufriendo de fibrilación auricular. Por otro lado, tenemos el segmento ST, que en este caso se encuentra aplanado, pero si fuera con las ondas rojas que se están marcando a continuación, ahí se podría detectar que probablemente el paciente esté sufriendo de un infarto de miocardio. Debe quedar en claro que es sumamente importante poder detectar un infarto de manera precoz, debido a que va a hacer que los médicos puedan intervenir más prontamente sobre el paciente y disminuir de manera notoria su riesgo. En cuanto a las ventajas que posee el iCardio con un electrocardiógrafo convencional, este no necesita de personal capacitado, se puede transportar y permite transmitir datos de manera remota. A su vez, no precisa de ningún elemento externo, mientras que el electrocardiógrafo convencional se requieren de electrodos y geles para poder funcionar. Otro de los dispositivos que vamos a trabajar es el smartwatch. En este caso, el seleccionado fue el modelo B1 Plus, que es producido por la empresa china Toledo Tech. Esta smartwatch cuenta con 3 sensores, un sensor para el oxígeno en sangre, para las pulsaciones y para la presión arterial. Es importante destacar que la precisión de estos sensores no es lo mismo que si uno fuera a hacérselo el estudio en un hospital. Sin embargo, dentro de lo que es el ámbito médico de la ciudad de Mar del Plata, se consideran aceptables, por lo cual no correría en riesgo la continuidad del proyecto. Mediante este dispositivo, nosotros vamos a poder detectar 2 enfermedades. Por un lado, la insuficiencia cardíaca, que se va a detectar mediante el oxígeno en sangre y la frecuencia cardíaca, y por otro lado se encontrará la fibrilación auricular, que si bien no nos va a permitir detectarla, sí nos va a permitir alertar sobre esta, debido a que va a haber un cambio brusco en la frecuencia cardíaca que va a ser detectado por el smartwatch. Bueno, yendo a lo que es un poco la descripción del flujo del servicio, podemos distinguir 5 partes esenciales en este servicio. En principio, se captarían datos desde el smartwatch que mencionó Juan, con parámetros como el oxígeno en sangre, la presión arterial y las pulsaciones. Estos datos serían transmitidos en una frecuencia de 5 minutos a una aplicación web que desarrollaría la empresa, que estaría disponible tanto para iOS como para Android, y a su vez estos estarían sincronizados con un software integral que también dispondría la empresa. A su vez, este software dispondrá de un sistema de alarmas en la cual cuando algún parámetro significativo de los que mencioné del smartwatch se vaya de lo que es el rango normal que estipula el médico, obviamente, saltaría una alarma en el centro de monitoreo y se abriría un canal de voz inmediato con el paciente.
En ese momento se le dirá al paciente que se realice un electrocardiograma cuanto antes con el dispositivo iCardio, y además se le consultará si el mismo está padeciendo algún síntoma característico del infarto, como mencioné, opresión en el pecho, dolor abdominal, entre otros. Si de ser caso positivo, es decir, que si está sufriendo un infarto, se le dirá que acuda cuanto antes al centro hospitalario más cercano o que acuda con su médico de cabecera. Otro aspecto muy importante de este servicio y que hay que también tomarlo en cuenta es que se enviarán informes completos de todo lo que es el registro de los parámetros cardiovasculares del paciente, que se tomarán tanto con el smartwatch como con el iCardio, al médico de cabecera del paciente o al departamento de cardiología según convenga. Este proceso se repetiría iterativamente. Además de esto, realizamos en materia de marketing, hicimos un plan estratégico y operativo. No quise acá introducir la macrosegmentación de mercado, ya que obviamente estaríamos enfocados en los pacientes cardíacos de la ciudad, pero obviamente no podríamos alcanzar a todos los pacientes cardíacos, con lo cual hicimos una microsegmentación trabajando con el denominado proceso de enfoque de nicho. Distinguimos, digamos, 3 grandes grupos en lo que son los pacientes cardíacos. En principio, los pacientes de alto riesgo cardiovascular, que son básicamente pacientes crónicos, que los englobamos en los que sufren fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, las enfermedades que mencionó Juan. Por otro lado, también englobamos en los recientemente intervenidos y dados de alta, que digamos que el infarto agudo del miocardio representa bien lo que es la totalidad de este grupo. Y por último, el grupo C, que son los de bajo y mediano riesgo cardiovascular. Esto básicamente son los pacientes que sufren o padecen factores de riesgo, como son los que mencioné al principio, de consumo de tabaco, presión alta y demás, o que padecen alguna enfermedad cardiovascular, pero que no es agravada. Para seleccionar aquel o aquellos grupos que más nos interesaron o que más les interesaría este servicio que estamos contando, nos basamos en 3 criterios de segmentación: el volumen general de pacientes, que es, digamos, el tamaño del mercado, la elasticidad de la demanda frente al precio de venta y el nivel de inclinación de compra. Cabe destacar que el volumen general de pacientes es mucho mayor para el grupo C, ya que, digamos, son la mayoría de los pacientes cardíacos que acuden a un hospital, pero respecto a los otros 2 criterios de elasticidad y nivel de inclinación de compra, tienen mayor peso en el grupo A y B. Esto básicamente es porque estos grupos de pacientes no consideran al precio de venta un factor importante en su decisión de compra, básicamente por el temor que generan estas enfermedades en su salud, con lo que contratar un servicio de estas características los dejaría mucho más tranquilos para poder, digamos, continuar con su vida normalmente. Lo que respecta al análisis de la demanda, para estos 2 grupos partimos de que en el municipio de General Porredón existen 686.600 habitantes. De esta población incorporamos el índice de pobreza, el que tomamos en su momento, que es de un 37,5, ahora seguramente es un poco más alto. Y básicamente incluimos este índice de pobreza porque en principio dentro de este proyecto no tendríamos el apoyo de lo que son las obras sociales, con lo que nos estaríamos apuntando en principio a la clase económica media alta. De esta población la dividimos en los 2 grupos, el A y el B, en base al porcentaje de población que sufre insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular por año, que es aproximadamente de 1,5% para el grupo A, y para el grupo B consideramos las personas que padecen al menos un infarto agudo del miocardio por año, que es aproximadamente de un 0,09% de la población. El resultado de estos 2 grupos nos dio el mercado objetivo, que sería el 100%, pero es importante decir que sería imposible o ilógico alcanzar este 100%. Con lo cual tuvimos que reducir un poco este mercado porque existen distintos factores como preferencias de gustos, la complejidad de salud del paciente y demás. Entonces tomamos en cuenta únicamente los pacientes más críticos con estado de salud más delicado que tenderían a contratar el servicio con seguridad, dando un total de un mercado objetivo de un 31,6%. Por último, con estos valores que obtuvimos del grupo A y B, los segregamos o dividimos según las distintas instituciones médicas de la ciudad en base a la demanda habitual de pacientes que ellos poseen. Obviamente esto fue en base, según entrevistas que realizamos a médicos de la ciudad para que esté sustentado. En cuanto a lo que es los objetivos cuantitativos que planteamos para este proyecto,
Este prevé arrancar en un 0% en el año 2021 y aumentar a un 6,3% para el año 2022. Para lograr esto, se prevé incorporar al servicio a los centros cardiológicos. Luego, del 2022 al 2023, se pretende aumentar el volumen en un 15,8%. Para ello se necesitará adherir al servicio a las clínicas y hospitales de baja y mediana demanda. Luego, para el año 2023 al 2024, se adherirán al servicio los hospitales de alta demanda. Esto permitirá que tomemos un mercado de un 31,6%. Y para el 2025 lo que se busca es poder mantener el nivel de mercado que se adquirió en los años anteriores. En cuanto a lo que son los objetivos cualitativos, en primer lugar se buscará poder alcanzar los niveles de demanda estimados que acabo de nombrar. En un segundo lugar se buscará poder dar a conocer la empresa en el mercado y luego aumentar el prestigio y el posicionamiento de la misma. Y por último, se buscará intentar de fortalecer las relaciones con las clínicas, hospitales y centros cardiológicos de la ciudad. En cuanto a lo que son las estrategias, se comenzó por la estrategia de producto, que tiene como objetivo poder forjar una relación estrecha con los clientes. Para lograr esto, se le dará una garantía que tendrá un valor de duración de 6 meses, en la cual si el dispositivo comienza a fallar, se le cambiará de manera automática y sin costo alguno. Por otro lado, también se generarán encuestas de satisfacción a los clientes, donde nos van a servir como un canal de retroalimentación para ver si el cliente está satisfecho con el servicio y en el caso de haber un problema, poder revertirlo. En cuanto a lo que es la distribución, se plantea un canal directo entre la empresa y el paciente, es decir, que va a haber ausencia de intermediario. De esta manera, nosotros vamos a poder lograr tener una relación estrecha con el cliente y un servicio personalizado, que es lo que buscamos. En cuanto a lo que es la estrategia de precio, se había pensado en dos metodologías. Por un lado, era vender los dispositivos y por otro lado, darlos en forma de alquiler. Si nosotros vendíamos los dispositivos, esto requería de una gran inversión por parte de los clientes, ya que debían comprar el total del valor del dispositivo y dejaría un gran porcentaje de mercado fuera de nuestro proyecto. Por lo cual lo que se decidió es poder dar los dispositivos en forma de alquiler, mediante la siguiente metodología. Por un lado, se va a tener un plan que va a ser para los pacientes crónicos que sufran de fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca. Este plan va a costar de una cuota mensual de 3.200 pesos por mes durante un plazo de 12 meses. Y por otro lado, vamos a tener un plan para el grupo B, que van a ser los pacientes recientemente intervenidos y dados de alta, que va a constar de una cuota mensual de 3.500 pesos con una duración de 4 meses. Nosotros, para saber si estos valores eran los correctos o no, realizamos una encuesta a 250 personas, la cual arrojó como resultado que el 88,4% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre 3.500 pesos o más por el servicio que ofrecerían. Para ir finalizando, la última estrategia que se planteó fue la estrategia de comunicación, que tiene en cuenta dos factores. Por un lado van a estar las instituciones médicas, en las cuales se van a hacer reuniones presenciales con los médicos para recabar información de los mismos y además notificarles sobre posibles avances que se puedan ir dando con el servicio. Mientras que por otro lado vamos a tener los pacientes del centro de salud, en los cuales van a tener equipos de prueba. Cuando digo equipos de prueba me refiero a que van a tener smartwatch y cardio para ver cómo funcionan estos y poder entender la medición de los mismos. A su vez se le va a adicionar que van a tener folletería de promoción en donde se va a explicar los distintos planes que hay y los beneficios que tendrían los mismos. Por último, tanto las instituciones médicas como los pacientes van a contar con páginas web donde van a poder evacuar cualquier duda que surja. Bien, una vez terminado lo que fue el plan de marketing, ya entrando en materia del análisis de importaciones, tuvimos en cuenta dos alternativas para este proyecto. La primera de ellas fue importar mediante cuenta propia, es decir, que la empresa lo haga por su cuenta, mediante la contratación de un despachante de aduanas. En segundo lugar, la segunda opción, digamos, fue sería la de importar mediante una empresa tercerizada o un operador logístico 4PL, que básicamente son entidades que se dedican a gestionar toda la operatoria, tanto sea de importación o de exportación, desligando a otra empresa que lo quiera realizar. En definitiva, esta segunda opción fue la más conveniente o la que vimos más conveniente para este proyecto por varias cuestiones. Entre las más importantes que destacamos fue la falta de experiencia que tendría la empresa
en comercio exterior, debido a que es una empresa que recién estaría emergiendo en el mercado, digamos que no está instalada actualmente, con lo cual, como dice el refrán, es mejor dejar a los que saben, a los que tienen mayor trayectoria y experiencia. En segundo lugar, sabemos que el tiempo es un recurso escaso, con lo cual, al ser también una empresa embrionaria, este tiempo podría estar destinado a otras cuestiones más operativas y organizacionales de la empresa. Por último, analizamos que realizar una única importación sería la mejor opción, es decir, al inicio del proyecto, ya que este proyecto tendrá una duración de 5 años. Esto básicamente es para ahorrar los gastos logísticos de realizar esta importación una vez por año, con lo cual realizarla al inicio del proyecto resulta ser la alternativa más viable. ¿Esto qué nos quiere decir? Que contratar un despachante de aduanas para los 5 años del proyecto no sería conveniente, ya que se quiere hacer una única importación, con lo cual contratar a alguien que lo haga sería más viable. Dos de las entidades que van a participar en este proceso de importación, además de la FIP, obviamente, sería la Dirección General de Servicios Aduaneros, que básicamente es una entidad que regula y marca los procedimientos que se deben ajustar todas las aduanas en Argentina. Y en segundo lugar tendríamos a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, más conocido como la ANMAT. Esta empresa esta entidad es muy importante, digamos, en este proyecto, ya que la misma regularía uno de los dispositivos que vamos a importar, que es el Icario, que se considera como un dispositivo médico. La ANMAT regularía, digamos que regularía este dispositivo para que cumpla con ciertos requisitos y que no dañe la salud e integridad de la población de Argentina. También otra de las cuestiones que analizamos fueron los 5 terms. Para los que no lo saben, son 11 términos comerciales que básicamente delimitan los derechos y obligaciones tanto del importador como del exportador. Si bien no son de uso obligatorio, su utilización es muy aconsejable para marcar las responsabilidades de ambas partes. Sin entrar muy en detalle en cada una, porque la verdad es que las analizamos por separado, definimos que la más conveniente fue el Incoterm FOB, o por sus siglas Free On Board, que básicamente se exportaría, el exportador dejaría la mercadería en el buque del puerto de origen de donde se traslade, y a partir de ese momento las responsabilidades pasarían al importador, con lo cual esto beneficiaría a la empresa por varias cuestiones. En principio porque se gestionarían mejor los tiempos de entrega de la mercadería, se tendría más control en los tiempos de entrega, con lo cual si se tienen que ofrecer dispositivos a los pacientes, se harían en los tiempos pactados, y además se tendría un mejor control de todos los costos de traslado. Por último, analizamos en materia, digamos, de restricciones, analizamos si sería posible futuras trabas al proyecto en lo que respecta a políticas arancelarias para la importación de esta clase de dispositivos, y para ello nos basamos en antecedentes históricos argentinos, desde los años 30. En definitiva, concluimos en que Argentina nunca contó ni cuenta con bases tecnológicas de producción a gran escala de lo que son dispositivos electrónicos, como lo es en China, por ejemplo, y el país siempre reflejó una alta dependencia de lo que es la tecnología en el extranjero. Con lo cual, un escenario que implique proteger la industria nacional tecnológica mediante políticas arancelarias se considera muy poco probable para los próximos años, lo cual es un aspecto positivo para la realización del proyecto. Bien, en cuanto a lo que es la ubicación de la empresa, esta se buscará que se localice cerca de las principales clínicas, hospitales y centros de la ciudad, por lo cual el área que se determinó es la marcada por el círculo negro en la zona céntrica. Mientras que, por otro lado, se analizó la inversión inicial que se requeriría. Esta está compuesta por varios ítems. El primer ítem tiene que ver con la importación de los dispositivos, que estuvo mencionando anteriormente Marcos. Para esto se evaluaron diferentes operadores logísticos y el que se seleccionó aquel que nos pasó mejor precio. En este caso fue el Grupo Serena. Además de este ítem, se analizaron otros ítems como son los activos de oficina, que es lo referido al valor que tendría comprar escritorios, televisores,
computadoras, teléfonos y demás. Por otro lado está el desarrollo del software, que tiene que ver con un analista en sistema, el cual nos pasó un presupuesto por la creación de una app y un sistema de gestión integral. A su vez está la remodelación del comercio, el cual tiene como fin cambiar algunos aspectos del comercio, y este fue un presupuesto pasado por un arquitecto de la ciudad. Y para finalizar se encuentra la habilitación, que su precio está estipulado bajo la ley. Sumando todos estos ítems, se llega a una inversión fija total de $1.133.000. Mientras que por otro lado tenemos el capital de trabajo, el cual se calcula estimando el momento a partir del cual la empresa comenzaría a tener ganancias, con el fin de tener un respaldo financiero para estos primeros meses. En este caso se tendrán en cuenta los 2 primeros meses como pérdida, ya que a partir del tercer mes la empresa empezaría a tener mayores ingresos que egresos, con lo cual empezaría a tener ganancias. El valor de capital de trabajo es de un total de $13.300. En cuanto a lo que son los costos asociados al proyecto, por un lado tenemos los costos fijos, que van a estar conformados por los servicios, que van a ser los gastos de electricidad y agua, los gastos del seguro, que se va a contratar el seguro estipulado por ley, los gastos de administración y dirección, que tiene que ver con la contratación de un supervisor que va a trabajar 8 horas de lunes a viernes, y su función va a ser el atender al público y poder resolver cualquier problema que vaya surgiendo en el día a día. Este supervisor también va a visitar el local los fines de semana para ver que el trabajo se esté realizando con normalidad. Por otro lado está el costo de alquiler, que tiene que ver con el alquiler de un local de medidas de 9 por 8 metros cuadrados, el mantenimiento del software, que sería el costo asociado a alojar el software en una nube, el costo de comercialización, que sería el costo por realizar folletos y plotear las ventanas de la sucursal, y por último estaría el costo de depreciación, que tiene que ver con el desgaste de los bienes que sufren con el tiempo, y se calculó mediante el método de línea recta, que es el estipulado por ley. La suma de todos estos costos da un costo fijo total de $49.000 al año. Mientras que por otro lado vamos a tener los costos variables, que es, en este caso va a ser uno solo, que es el costo de mano de obra. Este costo de mano de obra está constituido por 4 operadores telefónicos que van a trabajar todos los días 6 horas con horarios rotativos. La función de estos operadores va a ser el de monitoreo y poder avisar o alertar al paciente cuando esté sufriendo algún síntoma, por lo cual para tener los conocimientos necesarios para poder entender toda esa información que va llegando, es necesario que el personal tenga el título de auxiliar en enfermería. Por otro lado, también se va a contar con un vendedor, que su función va a ser realizar visitas semanales a los centros, clínicas y hospitales de la ciudad para poder fidelizarlos y poder recabar información sobre lo que puedan brindarnos los médicos en el día a día. Los costos de variables dan un total de $21.000 al año. Bueno, tomando en cuenta todos los costos que mencionó Juan, desarrollamos un flujo de fondos tanto del proyecto como del inversionista, es decir, para la toma o no de financiamiento. Tomamos en cuenta una participación de mercado según los objetivos cuantitativos que planteó Juan, de un 6, 15 y 31%. Y también tomamos en cuenta todos los impuestos correspondientes por ley, tanto sean ingresos brutos, la tasa de seguridad y higiene del local y el resto de los impuestos. En definitiva, esto nos permitió obtener el flujo de caja anual, año a año, durante la vida útil del proyecto. Entrando en materia de financiamiento, analizamos varias opciones de bancos que podrían dar financiación para este proyecto. Vimos que la mejor opción era la del Banco Provincia de Buenos Aires, la cual ofrece un monto de 4 millones de pesos a una tasa variable de un 51,25%. Cabe destacar que esta tasa es muy alta, pero esto es básicamente por la condición de pandemia que estamos viviendo y la desfavorable situación económica del país. El banco ofrece un sistema de amortización alemán, es decir, que la amortización es constante año a año, y si pasamos, digamos, estos valores a dólares, como se ven abajo, tomamos en cuenta la inflación que se dispone en Argentina actualmente de un 40%, para poder introducir estos valores en el flujo de caja del inversionista. Para el cálculo de la rentabilidad, tomamos los 2 métodos para realizarlo. La tasa interna de retorno, que es la tasa de retorno aplicable al flujo de caja anual de fondos para que
la inversión se haga cero durante la vida útil del proyecto, y el valor presente, que conceptualmente es la cantidad adicional de dinero requerida al comienzo del proyecto para que, utilizando una tasa preasignada, que en nuestro caso es el costo promedio ponderado de capital, que es nuestra tasa de rentabilidad mínima aceptable, se produzcan flujos de caja iguales a los producidos por el proyecto. Es básicamente la definición. De esta tasa interna de retorno y valor presente, digamos, comparamos la tasa interna de retorno con una tasa de rentabilidad mínima aceptable, el costo promedio ponderado de capital y el costo de capital propio. Como nos dio que la TIR, tanto del proyecto como del inversionista, son mayores ellos dos, se considera el proyecto rentable, como también que el valor presente dio mayor a cero. Otra de las cuestiones que analizamos fue el tiempo de repago, es decir, el tiempo en el cual se recuperaría la inversión del proyecto durante la vida útil, que dio aproximadamente durante el tercer año. En lo que respecta al análisis de sensibilidad, tomamos en cuenta las 3 variables más significativas que nos parecieron que podrían afectar a la rentabilidad del proyecto. Entre ellas se encuentran el número de pacientes objetivos, o sea, nuestro mercado, el precio de venta y la inversión por la importación, incluyendo el costo de los dispositivos. Para ello utilizamos el método de familia de curvas, donde se ven las distintas variaciones de la inversión por importación en un más o menos 5%, que son las 3 rectas que se visualizan. En el eje X podemos ver los ingresos por ventas netos. Esta variable, digamos, incluiría las primeras 2, que es el número de pacientes por el precio de venta. Y en el eje Y se puede visualizar la rentabilidad del proyecto, que es el valor presente. En definitiva, un aumento de la inversión en la importación en un 5% incurriría en que la empresa caiga en no rentable, es decir, un valor de menos $10.000, y a su vez una disminución de los ingresos por venta en un 5% reflejaría también entrar en pérdidas en menos $32.000. Con lo cual este gráfico nos dice que la empresa debería tener en cuenta estas variables para que se apunten según lo que se planificó al comienzo. Otro tema que analizamos fue el análisis de riesgo. Para ello utilizamos un software de simulación denominado como Crystal Ball. Introdujimos otra variable, aparte de las 3 que mencioné, que es el costo de mano de obra. Estas 4 variables las fuimos variando, obviamente, en este software, realizando 50.000 pruebas para, digamos, obtener una gráfica de distribución acumulada y nos permita conocer la probabilidad para que la tasa interna de retorno sea mayor a la tasa de rentabilidad mínima aceptable, que esta probabilidad fue de un 64,33%. En cuanto a lo que es el análisis de Moffitt, el siguiente arrojó como resultados 3 puntos importantes. El primero, que sería de suma importancia poder identificar y evaluar los avances que se vayan dando a nivel tecnológico con lo que sería el ámbito de monitoreo cardiovascular en el contexto mundial. Por otro lado, sería muy ventajoso poder realizar alianzas con instituciones de investigación y universidades, debido a que de esta forma podríamos potenciar y crear nuevos conocimientos que nos ayudan a mejorar nuestro servicio. Y además, estas instituciones y universidades son muy prestigiosas, con lo cual podría ser una vía para poder aumentar el prestigio de nuestra marca. Y como último punto, sería una muy buena oportunidad poder adherir al servicio obras sociales a través de convenios, ya que hay un porcentaje de la población que no podría acceder porque no tendría los recursos necesarios para poder pagar las cuotas. En cuanto a lo que son las conclusiones finales, a nosotros nos gustaría que cuando se vayan de esta presentación les queden estos conceptos. En primer lugar, a través del plan de marketing pudimos segmentar la población a la que queríamos apuntar, los objetivos que preveíamos y cómo lo íbamos a lograr. Mediante el análisis de importación, pudimos determinar cuál sería la forma de importar más oportuna para nuestro caso, que en este caso fue a través de un operador logístico, debido a que de esta forma podríamos destinar nuestro tiempo y recursos en otras operaciones. En tercer lugar, a través de la evaluación financiera pudimos determinar cuánto sería la inversión y los costos que nosotros requeriríamos si quisiéramos poner este proyecto en práctica, y a su vez entender cuál sería la rentabilidad, las variables más sensibles y el riesgo que estaría asociado al proyecto. Y para finalizar, a través de la aplicación del Mojit, nos permitió incorporar una vía para explorar las tecnologías de la futura empresa,
como también poder dirigir y organizar los recursos que generarían nuevos conocimientos que nos permitan mejorar el servicio que actualmente ya poseeríamos. Antes de terminar, nos gustaría dejar una frase que les sirva para reflexión. En su época, Hipócrates dijo: sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también de oportunidad. Nos gustaría agradecer, además de las personas que habían nombrado al principio a Marcos, al doctor Álvaro Facta, al doctor Sebastián Cámara, al cuerpo docente que nos estuvo acompañando durante todos estos años, a la familia y amigos que están del otro lado de la pantalla. Y bueno, en un aspecto más personal, me gustaría hacer un agradecimiento especial a mi abuela Susana, que bueno, ya hace unos años que no está presente con nosotros, pero bueno, me acompañó desde el inicio de la carrera y bueno, se lo quiero dedicar. Muchas gracias. Vamos a brindarle un aplauso a los chicos. Vamos. Y afloja la tensión del examen. Bueno, les cuento cómo sigue la exposición. Ahora vamos a dedicar unos minutos a que los integrantes de la comisión evaluadora, si tienen preguntas o quieren hacer alguna reflexión sobre el trabajo final, tienen la oportunidad. Y también el público en general, si quiere hacer preguntas, puede hacerlo, aunque ya calculo que estarán todos amenazados para no. Pero bueno, de todos modos, cualquiera que esté presente puede hacer sus preguntas, así que no sé si Alberto o Victoria tienen preguntas para hacer o quieren arrancar. Sí, arranco yo si quieren. Bueno, primero felicitaciones a los chicos, a Juan Manuel, Marcos. Me pareció realmente un proyecto muy interesante, ya que viene a resolver un problema bien concreto, digamos, de la realidad de las personas, digamos. Me parece muy interesante que desde la ingeniería podamos encarar este tipo de proyectos donde estamos pensando en temas, digamos, de la realidad cotidiana de las personas, y más como un tema así, digamos, que tiene un impacto en la vida, digamos, y en reducir la tasa de mortalidad. Desde ese punto de vista me parece un proyecto sumamente interesante. Les quería hacer algunas preguntas, no es nada, digamos, demasiado profundo, digamos, pero sí algunas del proceso de aprendizaje y alguna más concreta del proyecto en sí. Digamos, ustedes tuvieron, cuando nosotros nos tocó hacer la primera corrección, sobre todo, digamos, hago énfasis que esto, un trabajo final no deja de ser digamos, una instancia más de aprendizaje, donde uno tiene dificultades que las tiene que ir resolviendo, como cualquier problema, digamos, que les va a tocar resolver en su vida profesional, ¿no? Y en ese contexto, digamos, ustedes en la primera corrección tuvieron, digamos, creo que una corrección que les marqué yo, que les cambiaba radicalmente todos los números del proyecto, ¿no? Tenía que ver con la inversión. Bueno, después tuvieron que modificar precio, justificaron ahora, digamos, algunas cosas, justificaron el comportamiento como para decir, bueno, el precio que terminaron poniendo era lógico, ¿no? Pero me gustaría que me explique, a esta instancia final, digamos, cómo fue el proceso, cómo lo resolvieron, qué supuestos tuvieron que hacer o cómo pudieron justificarlo. A mí se me cortó la última parte del audio. Sí. ¿Podrías repetir una vez más? Sí, más que nada, digamos, vieron que ustedes yo les marqué una corrección que tenía que ver con la inversión y eso hacía que obviamente que el proyecto les cambien todos los números del proyecto. Y, digamos, me gustaría que me amplíen o me comenten cómo fue ese proceso hasta llegar, digamos, a esta versión de hoy, digamos. Cómo fue más que nada el proceso, es decir, cómo encararon ese desafío o ese obstáculo que se les presentó en ese momento para poder resolverlo y llegar a esta instancia, digamos. ¿Querés que conteste yo, Juan? Dale. Bueno, el tema de más que nada la inversión se nos complicó bastante porque tuvimos que tener muchas cosas en cuenta, porque
básicamente esta empresa que se quiere instalar se dedica a lo que es el rubro IT, digamos, a lo que es tecnología. Con lo cual tuvimos que consultar en principio un analista en sistemas que nos pase un presupuesto. Para ello tuvimos que explicarle qué servicio nosotros queríamos implementar. No fue nada fácil porque es algo que es difícil estimar, digamos, solamente contando el relato. Con lo cual ese costo nos atrasó bastante para calcular. Después todo lo que es la importación también fue otra cuestión que nos llevó mucho tiempo, porque, bueno, como estuvimos explicando, tuvimos que consultar a varios operadores logísticos, ver que ellos tampoco nos podrían dar un valor aproximado de cuánto sería importar esos dispositivos, porque hay un montón de variables que entran en juego ahí, como el tipo de mercadería, el volumen, cómo se va a transportar, si por avión, por barco. Bueno, llegar a ese número final, digamos, fue complicado. Es una estimación que hicimos teniendo en cuenta, digamos, los aspectos más lógicos que podrían llegar a pasar. Pero obviamente si empezamos a desarrollar este proyecto, seguramente hay algunas cosas que van a ir cambiando con el tiempo. Pero bueno, eso no sé si contesta un poco tu pregunta, pero fueron las dificultades que se nos fueron presentando para calcular, digamos, la inversión total. Y respecto al cambio en el número, sí, la verdad se nos pasó por alto, que lo habíamos hecho en pesos y era en dólares. Un pequeño detalle, pero bueno, tuvimos que hacer algunos retoques para que nos dé rentable, digamos. Sí, adhiero a lo que decía Marcos, que fue todo un desafío el tener que cambiar el precio porque no sabíamos en cuánto iba a quedar. Pero cuando vimos el número vimos que no era algo tan descabellado para lo que se plantea ofrecer, y en su momento nosotros también estuvimos todo el tiempo asesorados por médicos del área de cardiología y también lo planteamos en nuestros estudios, que la gente que sufrió un infarto o que tiene una enfermedad crónica no tiende a importarle mucho en su decisión de compra el precio final, por lo cual eso fue también un poco un aliento de que por más que fuera un precio alto, podríamos seguir teniendo rentabilidad en el proyecto y sería siendo alentador llevarlo a cabo. Bien, sí, me pareció valorable, digamos, más allá del error inicial, que obviamente puede pasar, digamos, y se corrige. Me pareció bastante valorable que ustedes hicieron énfasis en esas dos cosas, o sea, en la inelasticidad, digamos, del servicio, ¿no? Y después, bueno, el tema de la encuesta, justificando también un poco ese nuevo precio, digamos. Y después una consulta que también me surgió una duda, siendo que es tan, digamos que la rentabilidad del proyecto depende en gran medida de ese valor de compra de los equipos, ¿no? ¿No pensaron en algún momento en no comprar todo en el año cero del proyecto? ¿Alguna otra alternativa? ¿O por qué no, digamos? O tal vez lo pensaron y justificar por qué se descarta eso. Eso es lo que estaba comentando en la parte de importaciones. Es decir, realizar una importación al inicio del proyecto ahorraría mucho en lo que son los gastos logísticos. Obviamente, tampoco pudimos, digamos, hacer un análisis de las dos vías porque ya se nos está extendiendo demasiado el trabajo, porque como verás, entran muchos temas. Teníamos marketing, teníamos importaciones de mecanismos de integración, teníamos de ingeniería económica, también metimos Mojit, digamos, el trabajo se extendió un montón. Hubiese estado bueno analizar esas dos vías para ver qué convenía, si hacerlo al principio o dividirlo en dos, pero bueno, nos quedamos con fe, decidimos que la mejor opción hubiese sido al principio del proyecto. Bien, y por último, si ya no los demoro, una última pregunta más. Pero más del proceso, digamos, ¿qué les dejó el desarrollo de este trabajo final o qué aprendieron nuevo? Además de, obviamente, que uno en la carrera va adquiriendo conocimientos, después sigue adquiriendo más conocimiento, obviamente, en la vida profesional, pero va adquiriendo y a mí me gustaría saber qué les dejó distinto a lo que fueron las materias, el desarrollo de un proyecto, de un trabajo final, digamos, que por ahí es distinto al resto de las materias, ¿no? Lo contesto yo, Marcos, ¿crees? Y después me gusta. En un principio fue todo un desafío porque nos encontramos con varios problemas que cuando lo vimos en forma teórica en las materias no habían aparecido. También fue todo un desafío poder encontrar
los datos que nos faltaban para ir completando los análisis, pero bueno, es lo que nosotros esperamos que nos vayamos a encontrar el día de mañana en el mundo real. Entonces, también es un proceso de aprendizaje y me parece que fue muy enriquecedor que sean, con lo que terminamos la carrera, ya empezar a meter un piecito en lo que vendría para futuro. Otra cuestión también que me gustaría mencionar es que nosotros, digamos, hicimos una investigación en lo que es el área de salud. Con lo cual, no es lo mismo que hacerlo en una empresa, una fábrica, digamos, que tiene materia prima, donde todo se puede ver, donde 2 más 2 es 4, sino que acá entra en juego el cuerpo humano. Y el cuerpo humano, la verdad, es súper complejo. Es un área que nosotros no estamos acostumbrados a ver o es difícil también medirlo, porque entran un montón de cuestiones. Cuando íbamos a hablar con los médicos, tanto con Facta como Cámara, que son... es el jefe de departamento del HPC y un cardiólogo, digamos, de la Pueyrredón. Yo le preguntamos los dos, le decíamos, ¿y cómo es esto? Y depende, todo depende, porque el cuerpo humano es súper variable y, digamos, es difícil, digamos, armar algo que le sirva a todos los pacientes. Con lo cual ese fue un desafío, digamos, muy interesante y fue muy diferente a lo que vimos en la facultad. Bien. Bueno, por mi parte no más preguntas. Bueno, entonces, Vicky, ¿capaz? Mira, Alberto preguntó bastante, así que una de las preguntas ya está contestada y lo único que voy a hacer es una observación muy positiva, que fue que yo sé desde el momento que el trabajo final, se aprobó la planilla, ¿sí?, de trabajo final, por ser consejera académica, consejera departamental, sé el momento en el que se aprueba, y ustedes dicen que les llevó bastante tiempo, pero realmente yo me sorprendí porque el proyecto, el trabajo terminado llegó bastante rápido, ¿sí? Así que no me di cuenta yo si es que les había llevado tanto tiempo llevarlo adelante, ¿sí? Bueno, esa observación nada más quería hacer. Gracias. Bueno, buenísimo. Y no sé si tenemos alguna pregunta más del resto de los participantes, que son muchos, así que por ahí tienen curiosidades, preguntas. Preguntas. Bueno, pero liberémoslo. No, si alguien quiere preguntar algo, no pasa nada. Después lo arreglamos. De acuerdo al estudio que ustedes tienen hecho, como... Ay, perdón, Fede, perdón que te pisé. No, voy a hacer un par de observaciones por ahí del tema, ¿no? Digamos, dos cosas. Por ahí la primera es, muy bien los chicos, muy bien el trabajo, por ahí como menciona Vicky, si bien a ellos les puede haber parecido un poco extenso el tiempo en el cual lo hicieron bastante rápido, me parece, o pudieron avanzar. En gran parte creo que gracias a su insistencia y a su, por ahí, firmeza al hacer las cosas, al llamarlos a asistir, a no ponerle pausa a cada uno de los temas, sino seguir con eso. Particularmente a mí como codirector me pasó que me agarró el tema de la pandemia, tuve muchísima carga de trabajo, tanto de, digamos, de mis trabajos particulares, como también en la enseñanza de la facu. De repente, por ahí todos los docentes universitarios nos tuvimos que poner a impartir la materia de otra manera, la cual generó muchísima carga de horas de sacar cosas, generar contenidos sobre los campus y demás, con lo cual me quedaba poco tiempo libre a veces por ahí para dedicarle el tiempo que le he dedicado a los chicos, pero digamos, hicieron bien, porque fueron, me insistieron, me escribieron, me mandaban un mail, me escribieron un WhatsApp, lo que sea, aprendimos un poco, con lo cual fue bueno. Me parece también es una buena práctica, porque también el trabajo en la vida real pasa, de que muchas veces uno necesita cosas de los demás, las busca, y no las consigue y tiene que aprender a insistir, a seguir buscándolas, con lo cual, digamos, los felicito por esa parte y les pido disculpas si por ahí un poco debería a veces haber respondido más rápido a algunas cosas. No hay problema, Fede. A vos, Fede. Por otro lado, también resaltar un poco es, nosotros somos parte de una universidad pública, cuyo rol, digamos, está a la larga, es mejorar la sociedad, ¿no? Me parece que este tipo de trabajos son los que apuntan un poco a eso. Podría ser algo interdisciplinario, algo que
relaciona, digamos, es una cuestión de innovación con salud, lo cual es bueno. En definitiva, supongamos que se implementara este proyecto, ya sea por una empresa o por alguna obra social o por el Estado mismo, que diga, bueno, a partir de ahora tenemos que monitorear de esta manera a todas las personas con problemas cardíacos, generaría, digamos, un alto impacto en índices de mortalidad y demás, con lo cual es algo beneficioso para la sociedad. Con lo cual, este tipo de proyectos por ahí es, creo que, a lo que tiene que apuntar la universidad en ese sentido. Sin dudas, este tipo de proyectos es el futuro. Yo creo que esto en 5 años ya va a existir. Es más, buscando información, vimos una empresa que recién estaba emergiendo en el mercado, muy similar a lo que nosotros estábamos planteando, con un mayor número de dispositivos. Nosotros solo planteamos 2, pero ellos estaban planteando otros para poder medir otro tipo de parámetros, hacer, digamos, un diagnóstico más abarcativo. Pero bueno, esto sin dudas es el futuro y es lo que se viene. Es lo que se viene. Ustedes saben que yo los conozco a los chicos desde hace años también, por haberlos tenido de alumnos, pero aparte porque cuando empezamos a charlar las primeras veces sobre este proyecto, hemos tenido ratos de darle vuelta. Y qué bárbaro, porque yo me acuerdo que la reunión era en mi oficina. Y cuántos de nosotros podíamos imaginar que la telemedicina iba a pegar el salto que pegó unos meses después, ¿verdad? Porque en los últimos 8 o 9 meses la telemedicina se ha vuelto en el centro de la atención sanitaria. Piensen en el 147, piensen en absolutamente todo el servicio de contención y de atención y de teleatención que está haciendo el Estado y las obras sociales y todas las instituciones con la pandemia, ¿no? Entonces yo digo, bueno, qué bárbaro sería si nosotros pudiéramos tener más afianzada la telemedicina y si este tipo de proyectos hubieran surgido algunos años antes, cuánto nos hubieran ayudado. Así que bueno, la verdad que yo creo que han sido de algún modo visionarios en esta movida. Los felicito, me parece muy interesante, todos compran el reloj del iPhone para medirse la cantidad de pasos y nadie piensa en realidad que podría salvarle la vida en algún momento ese dispositivo y lo usan como un chiche para saber cuántos pasos hicieron o cuál es la presión o la temperatura o qué sé yo. No sé si, perdón, Antonio, no sé si lo mencionó Juan en la presentación, pero la verdad es que Maradona se hubiese salvado si hubiese tenido un servicio de estas características, porque él falleció por insuficiencia cardíaca aguda, en el cual si hubiese tenido un smartwatch en el momento que le pasó, se hubiese salvado a tiempo. No, y bueno, y como Maradona, miles de personas más también que fallecen, es una posibilidad esto para salvar vidas, que es lo que nos gustó a nosotros, el corazón del proyecto, digamos. Doblemente malo, porque no solo porque se murió Diego, sino porque ahí tenían un buen inversionista que podía poner $1.300.000. Así que, bueno, de mi parte solo felicitarlos. Antonio, dos detalles que los chicos no contaron ni van a contar. Uno de ellos, lo que decía Marcos, que en un momento ya avanzado el trabajo, me dicen no puedo creer, hay una empresa en Córdoba que tiene la misma idea. Y les decíamos con Federico, no lo tomes como una mala noticia, sino como al contrario, como una buena noticia. Estaban en la vía correcta. Esta idea, estaba en la vía correcta. Y está relacionado con lo segundo que iba a contar, que acá no figura, pero incluso hay otras averiguaciones que han hecho los chicos, otras entrevistas que han quedado fuera, tanto de la presentación como del trabajo final, que dieron idea final a este trabajo. El trabajo final que ellos presentan y que defienden hoy ante esta pantalla es el resultado de un trabajo de mucho tiempo y de para mí, a mi gusto, una gran idea que en su momento, cuando nos propusieron a Federico y a mí dirigirla, era una gran idea, pero faltaban ajustar varias cuestiones. Y en ese camino se hicieron un montón de entrevistas, un montón de averiguaciones, que muchas quedaron en trabajo y otras quedan por fuera, pero también dieron forma a ese trabajo. Así que por mi lado también los felicito por eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora mientras se quedan charlando informalmente con los chicos, el jurado se va a retirar unos minutos, apagarán su cámara, me imagino, porque van a deliberar sobre
en realidad necesito que Mauricio mire su teléfono, nada más. Ah, muy bien. Bueno, mientras tanto ustedes se reúnen ahí y ya nos darán las noticias en unos minutos. Yo me quedo con los chicos acá. Ah, ya está. Ah, ya está, muy bien. ¿Quién va a anunciar? Bueno, en primer lugar, todos los que toca evaluar, siempre les digo lo mismo para que lo consideren. Es un paso muy importante el que uno da dentro de la universidad, y ese paso que ustedes, ese camino que van haciendo, lo hacen de la mano de nosotros, que somos los profesores. Me pongo bastante romántica en este momento, les aviso. Por eso hablo así. Entonces, es importante que ustedes sepan que para nosotros nunca son un número, sino que en el tiempo se nos pueden olvidar las caras, pero no los nombres, ¿sí? O nos encontramos y te puedo saludar porque te conozco, pero no me acuerdo cómo coincide el nombre con la cara, ¿sí? Que son muchos alumnos. Pero queremos que sepan que para nosotros son muy importantes, porque ustedes son el impulso de nuestro trabajo diario, ¿sí? Y además valoren lo importante que es la universidad, como dijo Fede, una universidad nacional, y que ustedes terminan siendo profesionales al salir de la universidad, ¿sí? Y que esto que ustedes han vivido como experiencia, ojalá también pueda llegar en las palabras de ustedes a otras personas, ¿sí? A incentivar a otras personas a seguir una carrera universitaria, no necesariamente ingeniería, pero sí una carrera universitaria. Así que queremos que sepan que siempre pueden contar con nosotros, con los profesores que estamos en la facultad, que hace mucho, muchos hace mucho que estamos, otros son más nuevos y seguramente van a perdurar, algunos van y vienen, o se van y no vuelven, pero hay un grupo de profesores que permanece durante mucho tiempo, ¿sí? En mi caso, yo hace 30 años de antigüedad, o sea que ya voy a estar hasta dentro de unos años, por lo tanto me van a poder seguir encontrando. Pero ya tenemos docentes como Mauricio, o como Fede, o como Alberto, que siendo muy jóvenes, ya están vinculados y hace mucho tiempo que están trabajando porque arrancaron como ayudantes de alumnos, ¿sí? Y ellos son los que van a seguir sosteniendo la carrera. Bueno, y Antonio, que es muy joven todavía también, ¿no? Durante mucho tiempo. Y que sepan que nosotros estamos en la facultad para cuando nos necesiten. O si quieren pasar, charlar, preguntar algo, ver cómo estamos, o quieren venir a participar de alguna actividad que siempre organizar el departamento, o proponer alguna actividad cuando ustedes ya estén involucrados en el mundo laboral, bueno, estamos disponibles para esas propuestas también. Eso también lo digo como yo soy vicedirectora del departamento, así que también lo digo en nombre de Antonio. Eso. Y bueno, y ahora vamos a la nota del trabajo final. Está aprobado, obviamente, después de todo lo que le hemos dicho. Como dijo Alberto, ustedes tuvieron unas correcciones que tuvieron que hacer, y en función de eso, y que después la exposición fue muy buena, y las respuestas a las preguntas también, la nota es 9, trabajo final, y los felicito porque a partir de hoy somos colegas. Bueno, bienvenidos al mundo de la ingeniería industrial. Prendan las cámaras, así grabamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Los que quieran prendan la cámara, así les grabamos una foto a los chicos y se las guardamos de recuerdo. No importa, no pasa nada. Como estén. ¡Grande Salpi! Grande Juanma. Felicitaciones, muchachos. Quietos, no se muevan, sonrían. Felicitaciones. Sonrían. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ustedes saben que
Este es el momento de mayor inocencia. Este es el momento donde acaban de regalarle una muy buena idea y un excelente trabajo a toda la comunidad que acaba de explicarlo. No se va a repetir nunca más. A partir de ahora, las buenas ideas y los buenos trabajos los van a hacer en Toledad y se van a llenar de plata, espero. Gracias. Antonio, ¿dónde subís el link para que por si alguien quiere ver la exposición? Nosotros esto lo vamos a subir a la página del departamento, al link de YouTube. Bueno, felicidades a todos. Los dejamos para que puedan festejar y ya los que puedan abrazarse y si no, bueno, a la distancia. Chao, chao, gracias. Gracias, chicos. Gracias. Felicitaciones. Bueno, nos vamos todos para la Facu ahora. Prepárense. Nos vemos en un ratito. Bueno, adiós. Chao, chao. Un abrazo, chicos. Gracias por todo. Chicos, felicitaciones, en serio. La verdad, un gusto. Pásenla lindo, disfrútenlo. Mucho, Marcos.